Bienvenidos a Familias Fuertes, el podcast. Un espacio donde compartiremos experiencias de vida que nos impulsarán y retarán a construir familias sanas, unidas y fuertes. Con ustedes, Iram y Margie Harris. Bienvenidos una semana más a nuestro podcast Familias Fuertes, con el propósito de adquirir, afilar o afinar algunas herramientas que nos puedan servir para edificar nuestras familias, para conocernos mejor, para detenernos y ser desafiados a escuchar principios del creador de la familia, que es Dios. Y eso es lo hermoso de un Dios que nos creó, pero también estableció todo un orden de cómo vivir la vida y de cómo cumplir el plan y el perfecto propósito que Él tiene para cada uno de nosotros y también para cada una de las familias. Así que una semana más, la semana pasada era el episodio número 1000 y tantos, ¿recuerdas que te dije? Entonces hoy es el 1000 y pico, ¿verdad? Y así que bienvenida. Pórtate bien. Por estar otra vez aquí. Aquí estamos. Sé que te has movido grandes distancias para estar aquí en este estudio. Otra vez continuamos con el estudio nuevo, ya es en una posición distinta y qué bueno, ¿verdad? Así es. Vamos a ver cómo se mira en esta ocasión. Sí, fíjate que pues, es un gusto estar otra vez con ustedes y poder conversar cada vez que preparamos el material y pienso en las formas en que aprendemos, ¿verdad? Hay muchas formas. Aprendemos a través de la observación, aprendemos a través de experiencias de otros, ¿verdad? Que nos comparten sus experiencias. Aprendemos a través de nuestros errores. Esa es la mejor forma. Esa es una de las formas más comunes. La más común. Quiero decirles, ¿te acuerdas aquella expresión que hacía una distinción entre los tres tipos de personas? Ajá. Se dice que el hombre sabio aprende de los errores de otras personas. Uh-huh. El hombre inteligente aprende de sus propios errores. Y el hombre necio no aprende ni de sus propios errores, sino que también vuelve y los repite. Sí, queremos ser mínimo inteligentes. Inteligentes. Mínimo, sí, cometemos un error y decimos, ¿sabes qué? Aprendí. Lección aprendida. Lección aprendida, voy a caminar en la otra acera. Sí. Y fíjate que la semana pasada estuvimos hablando sobre culpa compartida. Culpa compartida. Yo no estuve ahí en ese podcast. No, culpas falsas. Gracias. Culpas falsas. Y en culpas falsas hablamos de 3 armas que son muy poderosas y que alimentan esta culpa falsa. Y la semana pasada hablamos de la vergüenza. Qué vergüenza. La vergüenza de esa persona, de uno, que la vergüenza no está relacionada a un hecho, sino es la persona está avergonzada de sí misma. Ajá, fue devaluada. Sí. Y antes de entrar a la siguiente arma que se desarrolla, que es el miedo, creo que es importante rescatar de la semana pasada que una de las cosas que se gesta o que produce la vergüenza es que nos impide meditar en Dios. Y ustedes saben que el final de este contenido no es diagnosticar, sino llevar a una solución. Y sin Dios es imposible. Sin meditar en lo que Él dice es imposible. Así es que, ¿qué tal si nos disponemos a tener la actitud correcta, a permitir que Dios sí nos presente sus argumentos sobre nosotros, sí nos presente su discurso, y el discurso se da a través de su palabra. Ese es el discurso de Dios. Dios presenta su discurso, sus pensamientos a través de la Biblia, y qué bueno es que cuando leemos el discurso de Dios sobre nosotros, para nosotros, es un discurso de bien, porque dice Él que tiene pensamientos de bien y no de mal. Así es que hoy vamos a hablar sobre el miedo. El miedo. El miedo. Sí. Se menciona en el libro de Génesis que el miedo aparece como la primera emoción negativa luego de
que Adán y Eva fallaron, desobedecieron, pecaron. Y se da en un llamado al encuentro de cercanía y de comunión habitual entre Dios y el hombre. Dios se comunicaba con Adán todas las tardes y llegó la hora de la cita y Adán no apareció. Estaba escondido. Estaba escondido y sus palabras fueron: me escondí de ti porque tuve miedo. ¿Sí? Sí. Estaba desnudo, sentido de vergüenza. ¿Sí? Y esto también da una idea de cuál es el alcance de la vergüenza. Sentirse desprovisto, sin valor, Así es. donde todo lo que otros digan tienen razón, porque este pobre menesteroso Exacto. no es absolutamente nada. Así que cuando miramos el efecto del miedo y todo lo que produce, entendemos que vergüenza y temor, vergüenza y miedo son como parientes cercanos, ¿no? Desde esa expresión. Me escondí, estábamos desnudos y tuvimos miedo. ¿Y cómo empieza a gestarse esa sensación de miedo que se conecta a la forma en que nosotros nos consideramos que no somos dignos? Y por punto, no soy digno no solamente por los hechos, sino que no soy digno por quién soy. Entonces me escondo. Entonces busco la oportunidad para no enfrentar o no encarar. Y el miedo, la vergüenza acompañada nos llevan inclusive a actitudes evasivas. Así es. Evasivas. Esconderse. Sabes que muchas veces eso fue lo que le pasó a Adán. Pudiéramos decir, ay, pobrecito, qué tonto, se dejó engañar por el diablo. Pero sigue siendo la misma reacción reacción en los seres humanos. No hay nada nuevo debajo del sol, dijo el rey Salomón. No hay nada nuevo debajo del sol. Todo sigue siendo exactamente lo mismo. Exacto. Es como un patrón. Por eso si usted es de esa gente que se puede catalogar como inteligente, tal vez no sabia, pero inteligente, puede darse cuenta que hay patrones y que hay patrones buenos, hay cosas que sí son buenas para hacer. En el caso de Adán, sabemos que experimentó por primera vez en su vida una emoción negativa porque hasta entonces todo lo que había vivido emocionalmente era placentero. Era bueno, no solamente era placentero, sino que era bueno, le producía placer, satisfacción, bienestar y no se peleaba porque no había disputa con quién era él ni cómo era su relación con Dios. Porque luego experimenta emociones negativas y algunas, porque más adelante lo vamos a ver, hay emociones se habla de que el pecado no es malo como experiencia, porque tiene su porción de dulce, pero es malo porque produce mal. ¿Sí? Su final es amargo. Amargo. Sí. Entonces, porque pudiéramos decir, bueno, ¿por qué el pecado debiera ser como un purgante? Debiera ser como malo para que lo rechacemos. Porque naturalmente, pues el pecado debe tener ese elemento de atracción, de enganche, ¿verdad? Claro. Que produce sensualidad, esa sensualidad entra por nuestros sentidos. Pero bueno, no nos vamos a ir por ahí, porque cuando hablamos del miedo, hablamos justamente, y pudiéramos decir, ¿cómo se alimenta el miedo para alimentar esa culpa falsa, ¿verdad? Esa culpa falsa. Normalmente, cuando uno viene de hogares, y pues yo no vengo de un hogar tan rígido, pero habrán personas que sí lo vivieron, donde se viven con actitudes degradantes, o sea, se degrada constantemente a la persona. Y es lamentable. Es lamentable que tú tengas un compañero de escuela o un compañero de trabajo que tú descubres lo que le pasó en la infancia por cómo actúa ahora.
¿Cómo nos marcan Nos marcan. las experiencias difíciles? Nos ¿verdad? nos marcan. Entonces, normalmente, mencionaste hace un rato, pues que la vergüenza y el miedo son como primas hermanas o como hermanitas, ¿sí? Ellas caminan juntas y dejan o son una expresión de una culpa falsa, porque este miedo es un subproducto de la culpa falsa. ¿Sí? Claro. Es como un residuo, queda ahí la culpa falsa, entonces tengo miedo. Por ejemplo, la culpa falsa que tuvo Adán, tuvo una culpa falsa, porque si hubiera tenido una culpa genuina, él no se hubiera escondido, sino que le hubiera dicho a Dios, mira lo que hice, mira lo que acabo de hacer, sino que él se escondió y experimentó miedo, y por la historia sabemos que, bueno, hubo un desenlace. Hoy estamos aquí y pudiéramos pensar, ok, ¿cómo yo puedo identificar o cuál serían los discursos pensando en el miedo de no ser digno? ¿A qué le tengo miedo? Porque no es el miedo a la serpiente, no es el miedo a los bichos, aunque hay fobias, ¿verdad? Sino a qué cosas realmente le tenemos miedo. Y una de ellas es a no ser dignos. Y cómo uno se da cuenta que un niño tiene este tema allí, y es porque normalmente su discurso es a nadie le importo. Esa palabra es muy, muy común escucharla, ¿no? De cómo se siente o cómo el niño interpreta lo que puede estar sucediendo en casa, o inclusive las disputas entre los padres, cuando los niños son muy conscientes de ella y para defender a los padres, ellos generan toda una serie como de mecanismos de defensa para guardar la imagen de sus padres. En esas condiciones, los niños crean un sentimiento de indignidad personal para cubrir a los padres. Miren esos mecanismos tan complejos que la mente del niño genera y produce. La verdad, ellos no son malos. La verdad es que el problema soy yo. ¿Sí? Ellos discuten por mí, porque escuché que mi mamá le reclamó porque él no me fue a buscar a tiempo, y apenas el chico escucha que sale el nombre de él o alguna responsabilidad relacionada a él, al niño o a la niña, los niños dicen, wow, el problema aquí soy yo. Por eso, mira, un consejo en paréntesis. Las diferencias de criterios y de opiniones entre adultos, vamos a procurarlas, resolverlas entre nosotros. Que los hijos no estén presentes, que los hijos no escuchen, porque no sabemos la manera en cómo ellos van a interpretar lo que nosotros podamos decir en un contexto, y si hay enojo, hay palabras altisonantes, produce un efecto terrible en la mente y en el corazón de los niños. Ahora, pero no queda en el niño, sino que puede esto llegar hasta una persona adulta, en donde el sentido de indignidad todavía les arropa, les alcanza, y se creen que no son merecedores de un determinado trabajo o de una determinada promoción, porque, bueno, la verdad es que hay gente mejor que yo en el trabajo. Él se lo merecía. Sí. Él se lo merecía, yo no. ¿Sí? Entonces, miren el efecto. Interesante. Cómo se construye, y todavía se construye desde niños, pero todavía esa película sigue también presente a nivel de la forma de pensar y de razonar, inclusive en las etapas adultas. Sí. Tú has mencionado antes, es la canción de cuna que nos dieron. Es como una cancioncita que queda ahí, te tararea, la tarareas, y en tu estado más, en el subconsciente está ese mensaje de indignidad, y al final sí es cierto que puede haber gente con mucho más talento que nosotros. Ese no es el tema. El tema es que tú interpretas que no te lo dieron porque tú no vales. No vales. No lo mereces. No porque, oye, necesitas los jugadores de fútbol. Los jugadores de fútbol tienen requisitos físicos. Y punto. O sea, te miden, te pesan, te miden tu lanzamiento los beisbolistas. Entonces, eso es una característica, es una medición cuantitativa. Sí. No cualitativa. Correcto. Entonces,
cuando tú piensas que cada vez que están calificando algo en ti, piensas que es una evaluación de ti como persona, de tu valor como ser humano sí. y no sobre una habilidad que tienes, entonces entramos en crisis. Sí. Sí, entramos en crisis porque decimos, yo gané esto porque es que yo soy malo. Es un discurso, y al final esto explota, es como si tuviéramos esa es una dinamita, una dinamita no, la bomba, la que le quitan el cosita para que estalle. Una granada. Una granada. Sí, sí. Como que tuvieras una granada en la mano y ya le quitaste el pistillo, el pin, y solamente estás así. Y eres como le llaman bomba de tiempo, ¿verdad? Sí. Estás por allí caminando. Entonces, esto nos afecta a nivel laboral, nos afecta a nivel relacional en casa, porque todo se mira desde esa óptica. Pero ¿sabes qué más? ¿A qué más se le tiene miedo? El miedo al rechazo. Y el miedo al rechazo es terrible. Normalmente los niños, cuando tienen miedo al rechazo, es que los niños que tienen miedo al rechazo, increíblemente lo que hacen es que se apartan porque tienen miedo a recibir el rechazo. No se involucran, no van más allá. Y esto lo vemos... Recuerda, estamos hablando desde un sentido de indignidad que nos produce la culpa falsa. No resuelta, ya resuelto el tema, pero todavía el sentimiento no ha sido sanado y la vergüenza acompaña al miedo. Y aquí al miedo al rechazo, nos aísla. Porque el niño piensa que si muestra interés, si se abre, lo van a rechazar, entonces mejor evita mostrar interés. Entonces, claro, los papás muchas veces no logran ver esto porque en la dinámica de nuestras casas, pues es el ambiente normal con las personas normales de la casa, habitualmente vivimos ahí. Pero ¿qué pasa cuando un niño va a un entorno de escuela o va a un club de pelota, de fútbol? Que por lo general son entornos hostiles. Y últimamente hay mucha hostilidad en los diferentes escenarios, los entornos. Y muchos niños, a veces los padres somos los que fomentamos estas actividades extracurriculares para fortalecer no solo destrezas físicas, sino también justamente para desarrollar esa inteligencia emocional, esa capacidad social que necesitamos desarrollar en nuestros niños. ¿Y qué ocurre? Muchos niños se resienten porque lo que no quieren es salir de sus estados de seguridad, porque cada vez que se exponen están experimentando el miedo de ser rechazados. Y cuando somos adultos, el adulto, y yo sé que probablemente ustedes dirán, ay, yo he pensado eso, pero usted no entra dentro del rango de que está en culpa falsa, ¿verdad? Tal vez. Pero nadie que valga la pena querrá casarse conmigo. Y eso a veces se alimenta, y bueno, pues voy a ser redundante, lo hemos dicho en muchos programas desde casa. Tú no vales la pena. ¿Quién se va a querer casar contigo? ¿Quién se va a querer casar contigo? Y se dice verbalmente y se usa una cara como despectiva, ¿verdad? ¿Quién se va a querer casar contigo? Y se empieza a describir un sinfín de adjetivos o de descripciones, incluso lenguaje peyorativo, lenguaje soez, y ese discurso está ahí. Y fíjense, que uno piensa en por qué tenemos tantos problemas de chicas embarazadas, menores embarazadas, y pudiéramos decir, bueno, esa es la evidencia de una vida sexual activa. Y nos preguntamos entonces, ¿y por qué tienen vida sexual activa si todavía no pueden asumir una responsabilidad? Y retrocedemos. Y resulta que uno de los grandes problemas que tienen nuestras chicas jóvenes, es que alguien les dice que son bellas y que son hermosas, alguien les dice que son su sol, y lo creen. Lo creen porque necesitan ese discurso, necesitan sentirse apreciadas por alguien. Entonces, cuando sea quien sea, les da este discurso, es como que les están alimentando aquello que estaba... Sí, los vacíos. Los vacíos. Sí, los vacíos. Entonces, uno como padre de familia debe tener tanto equilibrio. Equilibrio en no darle de más, que creamos un monstruo, ¿verdad?
o mantenerlos como famélicos, ¿verdad? Nuestros hijos en cuanto a la parte de su autoestima y de su valor propio. Y por eso es que es importante alimentar a nuestros hijos emocionalmente, que sepan su valor. Nosotros amamos a nuestros hijos porque son nuestros hijos, sí. Pero además podemos verles como personas y admirar virtudes. Entonces, alimentar eso, alimentar las virtudes. Hagamos una pausa aquí para que pensemos. ¿Cómo puedo yo empezar a alimentar correctamente las emociones de nuestros hijos? ¿Qué palabras vamos a utilizar? ¿Qué tono de voz? ¿Qué expresión? ¿Qué momentos queremos nosotros usar como oportunidades? Y sobre todo, la idea es tener momentos de reflexión en este programa y luego también que haya algo de laboratorio. Sí. ¿Sí? Siempre decimos eso, el laboratorio de todas las cosas buenas que nosotros aprendemos en cuanto a relaciones interpersonales, en cuanto a cercanía y desarrollo humano. El principal laboratorio es nuestra casa. Para que no surja esa expresión que es tan popular, ¿verdad que sí? Estoy afirmando y animando a los de afuera, pero los de adentro los estoy derribando. Estoy alumbrando afuera, pero estoy trayendo oscuridad aquí adentro, en donde yo estoy llamado a brillar. Y la tercera arma es aquella que habla ya de una reacción frente a la vergüenza, al miedo. Es una manera también en que yo voy a reaccionar y ya entonces voy a devolver o me voy a mantener en la actitud para impedir que cualquier acción o palabra me venga a derribar. Yo voy entonces a expresar mi enojo y lo que produce el enojo es aquella idea del hombre verde, ¿sí? Soportaba y soportaba y soportaba hasta que ya estallaba en sus emociones con todas las consecuencias, destruía lo que estaba alrededor y al final, cuando pasaba el efecto, regresaba sin tener conciencia de todo lo que había hecho o lo que había dicho. Así que esta es la tercera arma que se acompaña a la culpa falsa y esa tercera arma es... es casi mortal. Es mortal porque hay veces que no hay límites. Sí. ¿Hasta dónde llegarán y alcanzarán mis palabras cuando estoy en un estado de enojo? ¿Hasta dónde alcanzarán mis acciones cuando estoy en un estado de enojo y de descontrol a extremos en donde hay gente que se ha desgraciado literalmente la vida porque no ha tenido límites, frenos y ha acabado inclusive con la vida de otras personas, ¿verdad? O ha dicho cosas que ha creado diferencias y divisiones a nivel de familias que duran años y los procesos de restauración y de sanidad van a demandar mayor intencionalidad para corregir aquello que se dañó. Sí, sabes que normalmente este mecanismo de defensa, ¿verdad? Porque es como un mecanismo de defensa. Esto ocurrió o tal hecho ocurrió, pero yo prefiero responder con enojo para que nadie entre. Y este mecanismo de defensa yo creo que es bueno que lo podamos distinguir inclusive con nuestros niños, porque hay que enseñarles. Porque ya cuando somos a expresar sus emociones saludablemente, incluso ayudarlos a verbalizarlas, porque estoy enojado, ¿verdad? Lo que siento es esto. Sí. Cuando seas adulto, hay muchos refranes por ahí que dicen que árbol que crece torcido nunca su rama endereza. Y es verdad, uno puede decir cuán difícil es cambiar cuando ya estamos más o menos maduros. Así es que si usted tiene niños todavía o jóvenes en casa, observe, aprenda de la palabra de Dios y ayudemos a hacer estos aportes mientras tengamos a nuestros hijos en casa. Porque una persona que vive con este enojo se enfrenta a retos como, por ejemplo, siempre piensa que lo están evaluando o lo están mirando en base a su falta. Sí. Siempre.
Ese es como que piensas que te están persiguiendo y nadie te persigue. Pero es porque piensas que eso está detrás de ti. Las críticas las toma en función de eso. Y lo que sale de su boca entonces es un contraataque. Sí. Sale un contraataque, no sale una aceptación de, oye, es cierto lo que me estás diciendo. ¿Qué se puede hacer frente a eso? ¿Habrá una manera Dios. de cómo capear el temporal cuando hay toda esa... Porque van a existir, el acusador siempre va a estar. Sí. ¿Sí? Esa es parte. Las emociones sueltas y a veces desajustadas siempre vendrán a atacarnos. Pero ¿cómo logramos nosotros hacer como una separación? Pensábamos. Puede ser que lo primero que necesitemos es que Dios intervenga en nuestras vidas. Ese es el paso uno. Es el paso Ese es el uno. paso uno. Que Dios intervenga en nuestras vidas. Que digamos, Señor, hice esto en el pasado, tú me perdonaste y ya, he sido perdonado. ¿Sí? Ahora estoy bregando con estos sentimientos. ¿Sí? Pero queremos ver los hechos de forma objetiva. Exacto. ¿Sí? Hay un tren, una imagen de un tren donde se piensa en función de Dios, fe y sentimientos, ¿verdad? Podemos pensar en hechos, ¿verdad? Fe y sentimientos. Y hay veces cuando los sentimientos están como guiando los otros dos vagones. ¿Sí? Está el sentimiento al frente, está luego los hechos y al final la fe. ¿Sí? Sí. Y así, esa combinación Y nos va a llevar a... ¿sabes qué? Pareciera simplista, ¿verdad? Pareciera simplista. ¿Por qué te vas a ahogar en un vaso de agua? ¿Quién se va a ahogar en un vaso de agua? Hay gente que se ahoga en un vaso de agua, pero bueno. Esta expresión habla de, aquí no hay motivo. No es suficiente motivo para que tú te ahogues en un vaso de agua. Y lo que dices ahorita de la ilustración del tren, cuando tú tienes que escoger en la vida los discursos que vas a aceptar, porque así es la vida. Tú tienes que escoger los discursos. ¿Con qué te vas a alimentar? ¿Cuáles son esos discursos que tú dices, esto lo tomo para mí y voy a seguir ese patrón? Y son decisiones. Tú no decidiste dónde nacer, tú no decidiste en qué país, hay cosas que no se deciden, pero las otras sí. Y cuando somos adultos, decidimos. En este caso, por este programa y en este podcast decimos, pon a Dios primero. Tú tienes que poner a alguien que tenga control de verdad de todo. Así es, y es Dios. Y es Dios. Porque el fin del discurso, por eso digo, puede ser simplista, pero es que es así. Tienes que poner a Dios primero. Inmediatamente Dios va a empezar a poner orden. Y te voy a decir algo que creo, para mí fue maravilloso cuando leyendo la Biblia, leyendo los argumentos de Dios, los consejos de Dios, y porque yo me sentía culpable de cosas que no había hecho, pero por si acaso las me sentía culpable. Y un día leyendo la palabra de Dios, leo una porción en Proverbios donde dice que yo no puedo evitar que los pájaros vuelen arriba de mi cabeza. Pero yo sí puedo evitar que hagan nido. Yo puedo evitar que ellos hagan un nido para poner huevitos. Y permanecer allí. O sea, yo no puedo evitar que ellos revoloteen, porque en la vida es así. Yo no puedo impedir, tú tampoco lo puedes hacer, que lleguen ideas a veces tontas, a veces basadas en cosas reales, pero lo que sí puedo hacer es tomar el argumento de Dios, el discurso de Dios, el pensamiento de Dios para mí y decir, ok, esto que están diciéndome estos pajaritos, por decirte estas ideas, no tienen una coherencia con lo que dice Dios de mí. Por lo tanto, lo dejo a un lado. ¿Cuándo se tiene que hacer eso? Todos los días. Todos los días. Son disciplinas, porque al fin y al cabo, así como nos hacíamos físicamente y tenemos disciplinas, hábitos de salubridad, hay que tener inclusive higiene mental. Y la única forma de tener higiene mental, porque esto no es vacía tu mente y déjala vacía, no, es si voy a sacar un pensamiento
que no tiene un argumento bíblico, el sustento de Dios, lo haya puesto mi papá, mi mamá, el medio, un novio, un esposo, quien sea, yo debo cambiar ese pensamiento torcido por un pensamiento correcto. Y el pensamiento correcto no está en ti, porque sí, está en la palabra. Y el consejo es directo. ¿Cómo serán nuestros pensamientos? La Biblia dice, por lo tanto, piensa en todo lo bueno, todo lo amable, todo lo digno, Sí. todo en aquello donde haya algo virtuoso, donde haya algo digno de ser alabado. En esto En piensa. eso vamos a pensar. Así que es una manera interesantísima de cómo derribar la culpa falsa y desarmarla. Que no tenga efecto la vergüenza, que no tenga efecto el miedo y que no tenga efecto el enojo como consecuencia de culpa falsa. Hasta aquí llegamos hoy. Así es. Y damos gracias a Dios por esta oportunidad y estamos disponibles si en alguna medida habrá algún tema que les gustaría que pudiésemos conversar en alguna sesión de consejería. Escríbanos en nuestras redes sociales y será un gusto poder servirle. Buenas tardes.